Capítulo 9. Ciudad de los espectros. Imponente resonaba la voz de Fuyur, como una campana de bronce en algún lugar situado sobre las espumosas olas. «Atreyu, ¿dónde estás? Atreyu». Hacía tiempo que los gigantes de los vientos habían terminado su lucha y se habían separado. Se encontrarían otra vez, en un sitio u otro, para dirimir una vez más su contienda, como habían hecho siempre desde tiempos inmemoriales. Lo que acababa de suceder lo habían olvidado ya, porque no retenían nada ni conocían nada, salvo su propia fuerza indomable. Y por eso, el dragón blanco y su pequeño jinete habían desaparecido hacía tiempo de su memoria. Cuando Atreyu se precipitó en el abismo, Fuyur trató al principio de seguirlo con todas sus fuerzas para cogerlo en el aire. Sin embargo, un viento huracanado había levantado al dragón y lo había arrastrado lejos, muy lejos. Cuando Fuyur volvió, los gigantes de los vientos vociferaban ya sobre otro punto del mar. Fuyur se esforzó desesperadamente por encontrar otra vez el lugar en que Atreyu debía de haber caído al agua. Pero hasta para un dragón blanco de la suerte, es imposible descubrir en la espuma hirviente de un mar revuelto el puntito diminuto de un cuerpo que flota, o el de un ahogado en su fondo. Sin embargo, Fuyur no quiso renunciar. Subió muy alto en el aire para poder ver mejor. Voló luego a poca distancia de las olas y describió círculos cada vez más amplios. Mientras tanto, no cesaba de llamar a Atreyu con la esperanza de divisarlo aún entre la espuma. Era un dragón de la suerte, y nada podía quebrantar su convicción de que, a pesar de todo, la cosa acabaría bien. Pasase lo que pasase, Fuyur no se daría nunca por vencido. «¡Atreyu!», retumbaba su voz poderosa en medio del rugido de las olas. «Atreyu, ¿dónde estás?» Atreyu vagaba por las calles de una ciudad abandonada, en medio de un silencio sepulcral. El espectáculo era agobiante y siniestro. No parecía haber ningún edificio que, simplemente por su aspecto exterior, no produjera una impresión amenazadora y maldita, como si la ciudad entera se compusiera solo de castillos de fantasmas y casas embrujadas. Sobre las calles y callejas, tan tortuosas y torcidas como todo en aquel país, colgaban monstruosas telas de araña, y un olor nauseabundo subía de los ventanucos de los sótanos y de los pozos secos. Atreyu se había deslizado al principio de esquina en esquina para no ser descubierto, pero pronto no se esforzó ya por ocultarse. Plazas y calles estaban vacías, y tampoco en los edificios había movimiento. Entró en algunos, pero solo encontró muebles volcados, cortinas rasgadas, vajilla y cristal hechos añicos. Todos los signos de la desolación, pero ningún habitante. Sobre una mesa había aún comida a medio comer, unos platos con sopa negra y unos restos pegajosos que quizá fueran pan. Comió de ambas cosas. Sabían repulsivamente, pero él tenía mucha hambre. En cierto sentido, le pareció muy justo haber ido a parar precisamente allí. Aquello era lo adecuado para alguien a quien no quedaba ya esperanza. Bastian se sentía muy debilitado por el hambre. El cielo sabe por qué. Precisamente entonces, de forma muy poco oportuna, recordó la tarta de manzana de la señorita Ana. La mejor tarta de manzana del mundo. La señorita Ana venía 3 veces por semana. Escribía máquina para su padre y ponía orden en la casa. La mayoría de las veces cocinaba o hacía algún pastel. Era una persona robusta, que hablaba y se reía despreocupadamente. El padre de Bastian era cortés con ella, pero por lo demás apenas parecía darse cuenta de su presencia. Muy rara vez conseguía la señorita Ana que en el rostro preocupado de él apareciese fugazmente una sonrisa. Cuando eso ocurría, la casa se volvía un poco más luminosa. La señorita Ana tenía una hijita, aunque no estaba casada. La niña se llamaba Krista. Tenía 3 años menos que Bastian y un pelo rubio precioso. Antes, la señorita Ana había traído casi siempre con ella a su hijita. Krista era muy tímida. Cuando Bastian le contaba cuentos durante horas, se quedaba muy quieta y lo escuchaba con ojos muy abiertos. Admiraba a Bastian y a él, ella le caía muy bien. Sin embargo, hacía un año la señorita Ana había llevado a su hijita a un hogar escolar en el campo, y ahora no se veían casi nunca. Bastian se lo había tomado bastante a mal a la señorita Ana, y todas las explicaciones de ella de por qué era mejor así para Krista no lo habían convencido. Con todo, nunca podía resistirse a su tarta de manzana. Bastian se preguntó cuánto tiempo podía aguantar un hombre sin comer.
3 días. 2. Se sentían alucinaciones ya al cabo de 24 horas. Bastian contó con los dedos el tiempo que llevaba allí. 10 horas, o incluso algo más. Si se hubiera guardado el bocadillo del colegio, o por lo menos la manzana. Al tembloroso resplandor de las velas, los ojos de cristal del zorro, la lechuza y la enorme águila real parecían casi vivos. Las sombras de los animales se agitaban enormes en la pared del desván. El reloj de la torre dio 7 campanadas. Atreyu salió otra vez a la calle y vagó sin rumbo por la ciudad. Esto parecía muy grande. Atravesó barrios en donde todas las casas eran pequeñas y bajas, de forma que, de pie, llegaba al alero de los tejados, y otros barrios en donde se alzaban palacios de muchas plantas y fachadas decoradas con estatuas. Sin embargo, todas esas estatuas representaban esqueletos o figuras demoníacas que, con sus rostros grotescos, miraban fijamente al solitario vagabundo. Y entonces se quedó, de pronto, clavado en el suelo. En algún sitio, muy cerca, sonó un aullido ronco y gutural que parecía tan desesperado, tan inconsolable, que a Atreyu se le partió el corazón. Todo el abandono, toda la maldición de las criaturas de las tinieblas estaban en aquel lamento, que parecía no querer acabar nunca, y era devuelto como un eco por los muros de edificios cada vez más lejanos, hasta que al fin sonó como una manada dispersa de gigantescos lobos. Atreyu se dirigió hacia aquel sonido, que se hizo cada vez más suave y se extinguió por fin en un ronco sollozo, pero tuvo que buscar algún tiempo. Atravesó una entrada, llegó a un patio estrecho y sin luz, cruzó un arco y llegó por fin a un patio interior, húmedo y sucio. Y allí, encadenado ante un hueco del muro, había un enorme hombre lobo, medio muerto de hambre. Se le podían contar las costillas bajo la sarnosa piel. Las vértebras de su espina dorsal sobresalían como dientes de sierra, y la lengua le colgaba de las fauces semiabiertas. Atreyu se acercó a él sin hacer ruido. Cuando el hombre lobo lo vio, levantó con una sacudida su formidable cabeza. En sus ojos se encendió una luz verde. Durante un rato se miraron fijamente sin decir palabra ni hacer ruido alguno. Por fin, el hombre lobo dejó oír un rugido suave, sumamente peligroso. «¡Vete! ¡Déjame morir tranquilo!». Atreyu no se movió. Igual de suave, respondió: «He oído tu llamada y por eso he venido». El lobo echó hacia atrás la cabeza. «No he llamado a nadie», gruñó. «Era mi lamento fúnebre». «¿Quién eres?», preguntó Atreyu, dando otro paso adelante. «Soy Mork, el hombre lobo». «¿Por qué estás aquí encadenado?». «Se olvidaron de mí al marcharse». «¿Quiénes?». «Los que me pusieron estas cadenas». «¿Y a dónde fueron?». Mork no respondió. Miró a Atreyu expectante, con los ojos semicerrados. Tras un largo silencio, dijo: «Tú no eres de aquí, pequeño extranjero, ni de esta ciudad, ni de este país. ¿Qué buscas?». Atreyu bajó la cabeza. «No sé cómo he llegado hasta aquí. ¿Cómo se llama esta ciudad?». «Es la capital del más famoso país de fantasía», dijo Mork. «Sobre ningún otro país o ciudad corren tantas historias. Estoy seguro de que también tú habrás oído hablar de la ciudad de los espectros, en el país de la gentuza, ¿no?». Atreyu sintió lentamente. Mork no había perdido de vista al muchacho. Le extrañaba que aquel chico de piel verde pudiese mirarlo tan tranquilo, con sus grandes ojos negros sin mostrar ningún miedo. «¿Y tú? ¿Quién eres tú?», preguntó. Atreyu pensó un poco antes de responder. «Soy nadie». «¿Qué quiere decir eso?». «Quiere decir que en otro tiempo tenía un nombre. Ese nombre no debe ser ya pronunciado. Por eso soy nadie». El hombre lobo descubrió un poco los labios, dejando ver su tremenda dentadura, lo que sin duda equivalía a una sonrisa. Conocía tinieblas del alma de todas clases y sentía que, de algún modo, estaba ante un igual. «Si eso es así», dijo con voz ronca, «nadie me ha oído. Nadie ha venido hasta aquí, y nadie ha hablado conmigo en mi última hora». Otra vez asintió Atreyu. Luego preguntó: «¿Y no podría nadie quitarte esa cadena?». La luz verde de los ojos del hombre lobo tembló. Él empezó a jadear y a relamerse los labios. «¿Lo harías de veras?», balbuceó.
soltarías a un hombre lobo hambriento. ¿No sabes lo que eso significa? Nadie estaría seguro de mí. Sí, dijo Atreyu, pero yo soy nadie. ¿Por qué habría de tenerte miedo? Quiso acercarse a Mork, pero él lanzó una vez más su rugido profundo y terrible. El muchacho retrocedió. ¿No quieres que te ponga en libertad?, preguntó. El hombre lobo pareció de pronto muy cansado. No puedes hacerlo. Pero si te pones en mi alcance, tendré que hacerte pedazos, hijito. Eso solo retrasaría mi fin un poco. 1 o 2 horas. De manera que apártate y déjame reventar tranquilo. Atreyu reflexionó. Quizá, dijo finalmente, pueda encontrar algo de comer para ti. Podría buscar en la ciudad. Mork abrió lentamente los ojos de nuevo y miró al muchacho. El fuego verde de su mirada se había apagado. Vete al diablo, pequeño necio. ¿Quieres conservarme la vida hasta que llegue la nada? Pensé, tartamudeó Atreyu, que cuando te hubiera traído comida y estuvieras satisfecho, podría acercarme a ti y quitarte la cadena. Mork rechinó los dientes. Si fuera una cadena corriente la que me retuviera. ¿Crees que no la habría roto yo mismo con los dientes hace tiempo? Para demostrarlo, cogió la cadena y su terrible dentadura se cerró sobre ella con un crujido. La sacudió y la soltó luego. Es una cadena mágica. Solo puede soltarla la misma persona que me la puso. Y esa no volverá. ¿Quién te la puso? Mork empezó a gemir como un perro apaleado. Solo al cabo de un rato se tranquilizó lo suficiente para poder responder. Fue Gaia, la princesa tenebrosa. ¿Y a dónde ha ido? Se ha precipitado en la nada, como todos los otros. Atreyu pensó en los locos danzantes que había visto fuera de la ciudad, entre la niebla. ¿Por qué?, murmuró. ¿Por qué no huyeron? Habían perdido la esperanza. Eso a vosotros os debilita. La nada os atrae poderosamente, y ninguno de vosotros podrá resistirla ya mucho tiempo. Al decir eso, Mork soltó una risita profunda y maligna. ¿Y tú?, siguió preguntando Atreyu. Hablas como si no fueras uno de nosotros. No soy uno de vosotros. ¿De dónde vienes entonces? ¿No sabes qué es un hombre lobo? Atreyu negó en silencio con la cabeza. Tú solo conoces fantasía, dijo Mork. Pero hay otros mundos. Por ejemplo, el de las criaturas humanas. Y hay también seres que no tienen mundo propio. En cambio, pueden entrar y salir de muchos mundos. Yo soy de esos. En el mundo de los hombres paso por hombre, pero no lo soy. Y en fantasía tengo figura fantástica, sin ser uno de vosotros. Atreyu se sentó lentamente en el suelo y miró con sus ojos grandes y negros al hombre lobo agonizante. ¿Tú has estado en el mundo de las criaturas humanas? He ido y he venido a menudo entre su mundo y el vuestro. Mork, tartamudeó Atreyu sin poder evitar que le temblaran los labios. ¿Puedes enseñarme el camino de ese mundo? En los ojos de Mork brilló una chispita verde. Era como si se riera por dentro. Para ti y tus iguales el camino de ida es muy fácil. La cosa no tiene más que un inconveniente, que no podéis volver. Tenéis que quedaros allí para siempre. ¿Es eso lo que quieres? ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Atreyu, decidido. Lo que han hecho antes que tú todos los de esta ciudad, hijito. Solo tienes que saltar a la nada. Pero eso no corre prisa porque tarde o temprano lo harás de todas formas, cuando desaparezcan las últimas partes de fantasía. Atreyu se puso en pie. Mork se dio cuenta de que el muchacho temblaba con todo el cuerpo. Como no conocía la verdadera razón, dijo tranquilizadoramente. No tengas miedo. No hace daño. No tengo miedo, respondió Atreyu. Nunca hubiera pensado que precisamente gracias a ti recobraría todas mis esperanzas. Los ojos de Mork centellaron como 2 lunitas verdes. No tienes ningún motivo para ello, hijito. Cualquiera que sea el que tengas, cuando aparezcas en el mundo de los hombres, no serás ya lo que eres aquí. Eso es precisamente el secreto que nadie puede saber en fantasía. Atreyu seguía de pie, con los brazos colgantes. ¿Qué será allí?, preguntó. Dime el secreto. Mork
calló largo tiempo, sin moverse. Atreyu temía ya no obtener respuesta cuando finalmente un pesado suspiro hinchó el pecho del hombre lobo, que comenzó a hablar con voz ronca. ¿Por quién me tomas, hijito? ¿Por amigo tuyo? Ten cuidado. Solo estoy pasando el tiempo contigo. Y ahora ni siquiera te puedes marchar ya. Te he retenido aprovechando tu esperanza. Pero mientras hablo, la nada cerca por todos lados la ciudad de los espectros, y pronto no habrá ya salida. Entonces estarás perdido. Si me escuchas, será que te has decidido ya. Pero todavía puedes huir. El gesto cruel de la boca de Gmork se acentuó. Atreyu titubeó una décima de segundo y luego susurró. «Dime el secreto. ¿Qué será allí?» Otra vez tardó Gmork mucho tiempo en responder. Su respiración era ahora ronca y estertorosa. Sin embargo, de pronto se incorporó, de forma que quedó apoyado en las zarpas delanteras y Atreyu tuvo que mirarlo. Solo entonces se dio cuenta de todo su tamaño y todo su horror. Cuando el hombre lobo habló de nuevo, su voz sonó áspera. ¿Has visto la nada, hijito? Sí, muchas veces. ¿Qué te parece? Como si uno estuviera ciego. Bueno, pues cuando entráis en ella se apodera de vosotros. Quiero decir, la nada. Sois como una enfermedad contagiosa que hace ciegos a los hombres, de forma que no pueden distinguir ya entre apariencia y realidad. ¿Sabéis cómo os llaman allí? No, susurró Atreyu. Mentiras, ladró Gmork. Atreyu sacudió la cabeza. Sus labios se habían quedado exangües. ¿Cómo puede ser eso? Gmork se ensañó al ver el espanto de Atreyu. La conversación lo animaba visiblemente. Tras una pequeña pausa, siguió diciendo. Me preguntas qué serás allí. ¿Y qué eres aquí? ¿Qué sois los seres de fantasía? Sueños, invenciones del reino de la poesía, personajes de una historia interminable. ¿Crees que eres real, hijito? Bueno, aquí en tu mundo lo eres. Pero si atraviesas la nada, no existirás ya. Habrás quedado desfigurado. Estarás en otro mundo. Allí no tenéis ningún parecido con vosotros mismos. Lleváis la ilusión y la ofuscación al mundo de los hombres. ¿Sabes, hijito, lo que pasará con todos los habitantes de la ciudad de los espectros que han soltado la nada? No, tartamudeó Atreyu. Se convertirán en desvaríos de la mente humana, imágenes del miedo cuando, en realidad, no hay nada que temer. Deseos de cosas que enferman a los hombres, imágenes de la desesperación, donde no hay razón para desesperar. ¿Todos seremos así? Preguntó Atreyu, espantado. No, replicó Gmork. Hay muchas clases de locura y ofuscación, según lo que sois aquí, hermosos o feos, tontos o listos. Seréis allí mentiras hermosas o feas, tontas o inteligentes. ¿Y yo? Quiso saber Atreyu. ¿Qué seré yo? Gmork sonrió irónicamente. Eso no te lo digo, hijito. Ya lo verás. O mejor, no lo verás, porque ya no serás tú. Atreyu calló, mirando al hombre lobo con ojos muy abiertos. Gmork continuó. Por eso los seres humanos odian y temen a fantasía y a todo lo que procede de aquí. Lo quieren aniquilar y no saben que, precisamente así, aumentarán la oleada de mentiras que caen interrumpidamente en su mundo. Esa corriente de seres desfigurados que tienen que llevar allí una existencia ficticia de cadáveres vivientes y envenenan el alma de los hombres con su olor a podrido. Los hombres no lo saben. ¿No es gracioso? ¿Y no hay nadie, preguntó Atreyu en voz baja, que no nos odie ni nos tema? Yo, al menos, no conozco a nadie, dijo Gmork. Y tampoco es de extrañar, porque vosotros mismos tenéis que resignaros allí a hacer creer a los hombres que fantasía no existe. ¿Que no existe fantasía? Repitió Atreyu desconcertado. Claro, hijito, respondió Gmork. Eso es precisamente lo más importante. No puedes imaginártelo. Solo si creen que no existe fantasía, no se les ocurrirá visitaros. Y de eso depende todo. Porque únicamente
cuando no os conocen en vuestro verdadero aspecto, puede hacerse con ellos cualquier cosa. ¿Hacer con ellos qué? Todo lo que se quiera. Se tiene poder sobre ellos, y nada da un poder mayor sobre los hombres que las mentiras. Porque esos hombres, hijito, viven de ideas, y éstas se pueden dirigir. Ese poder es el único que cuenta. Por eso yo también he estado al lado del poder, y lo he servido para poder participar de él, aunque de una forma distinta que tú y tus iguales. Yo no quiero participar de él, balbuceó Atreyu. Calma, pequeño necio, gruñó el hombre lobo. En cuanto te llegue el turno de saltar a la nada, serás también un servidor del poder, desfigurado y sin voluntad. ¿Quién sabe para qué le servirás? Quizá, con tu ayuda, harán que los hombres compren lo que no necesiten, odien lo que no conocen, crean lo que los hace sumisos o duden de lo que podría salvarlos. Con vosotros, pequeños fantasíos, serán grandes negocios en el mundo de los hombres. Se declararán guerras, se fundarán imperios mundiales. Gmork contempló al muchacho un rato con los ojos semicerrados y luego añadió: También hay una multitud de pobres zoquetes, los cuales, naturalmente, se consideran a sí mismos muy inteligentes y creen estar al servicio de la verdad, que nada hacen con más celo que intentar disuadir hasta a los niños de que existe fantasía. Quizá tú les seas útil precisamente a ellos. Atreyu conservó la cabeza baja. Ahora sabía por qué no venían ya seres humanos de fantasía, y por qué no vendrían nunca para dar nuevos nombres a la emperatriz infantil. Cuanto más se extendiera la aniquilación de fantasía, tanto mayor sería el raudal de mentiras en el mundo de los hombres y, precisamente por ello, cada segundo disminuía la posibilidad de que viniera aún un ser humano. Era un círculo vicioso del que no había escapatoria. Atreyu lo sabía ahora. Y había otro que lo sabía también. Bastian Balthazar Pox. Comprendía ahora que no solo fantasía estaba enferma, sino también el mundo de los seres humanos. Una cosa tenía que ver con la otra. En realidad, siempre lo había sentido así, sin poder explicarse por qué. Nunca había querido aceptar que la vida fuera tan gris e indiferente, tan sin secretos ni maravillas como pretendían las personas que decían «la vida es así». Pero ahora sabía también que tenía que ir a fantasía para sanar otra vez a ambos mundos. Y el que ningún hombre conociera el camino se debía precisamente a las mentiras e ideas falsas que llegaban a su mundo como consecuencia de la destrucción de fantasía, dejándolo a uno ciego. Con espanto y vergüenza, Bastian pensó en sus propias mentiras. Las historias inventadas que contaba no eran mentiras, eran otra cosa. Pero en algunas ocasiones había mentido de forma totalmente consciente y deliberada. A veces por miedo, a veces para conseguir algo que quería tener sin falta, a veces también solo para darse importancia. ¿Qué criaturas de fantasía había aniquilado, desfigurado y maltratado con ello? Intentó imaginarse cómo podía haber sido antes su verdadera figura, pero no pudo. Quizá, precisamente, porque había mentido. En cualquier caso, una cosa era segura. También él había contribuido a que las cosas fueran tan mal en fantasía, y quería hacer algo para arreglarlas. Le debía eso a Atreyu, que estaba dispuesto a cualquier cosa solo para buscarlo. No podía, ni quería defraudarlo. Tenía que encontrar el camino. El reloj de la torre dio las 8. El hombre lobo había observado atentamente a Atreyu. «Ahora ya sabes cómo puedes ir al mundo de los hombres», dijo. «¿Sigues queriéndolo, hijito?» Atreyu negó con la cabeza. «No quiero convertirme en mentira», murmuró. «Te convertirás, quieras o no», respondió Gmork, casi alegremente. «¿Y tú?», preguntó Atreyu. «¿Por qué estás aquí?» «Tenía una misión», dijo Gmork de mala gana. «¿Tú también?» Atreyu miró al hombre lobo con atención y casi con simpatía. «¿Y la has cumplido?» «No», gruñó Gmork. «Si no, desde luego, no estaría encadenado. Las cosas no fueron demasiado mal al principio, hasta que llegué a esta ciudad. La princesa tenebrosa, que reinaba aquí, me recibió con todos los honores. Me invitó a su palacio, me trató magníficamente y habló conmigo y se portó en todo como si estuviera de mi parte. Bueno, las criaturas del país de la gentuza
Me eran naturalmente bastante simpáticas y me sentía, por así decirlo, como en mi casa. Y la princesa tenebrosa, en su estilo, era una mujer muy hermosa. O al menos para mi gusto. Me acariciaba y rascaba, y yo me dejaba hacer, porque era muy agradable. Nadie me había acariciado ni rascado así. En pocas palabras, perdí la cabeza y empecé a hablar demasiado. Y ella hizo como si me admirase de qué manera hasta que, finalmente, le dije cuál era mi misión. Seguramente me narcotizó, porque por lo general tengo el sueño ligero, y cuando me desperté estaba cargado de cadenas. La princesa tenebrosa estaba ante mí y me dijo: Has olvidado, Mork, que también yo soy una de las criaturas de fantasía. Y si luchas contra fantasía, luchas contra mí. Por lo tanto, eres mi enemigo. Pero yo he sido más lista. Esa cadena solo la puedo abrir yo. Sin embargo, ahora me iré a la nada con mis sirvientes y no volveré jamás. Y, dando media vuelta, se fue. Pero no todos siguieron su ejemplo. Solo cuando la nada se acercó cada vez más y más, los habitantes de la ciudad se sintieron atraídos con tanta fuerza que no pudieron resistir. Y precisamente hoy, si no me equivoco, han cedido también los últimos. Pero tú, hijito, has caído en la misma trampa. Me has escuchado demasiado tiempo. En este momento, la nada se ha cerrado en torno a la ciudad como un dogal. Estás atrapado y no puedes huir ya. Entonces moriremos juntos, dijo Trello. Eso, desde luego, respondió Mork, pero de forma muy distinta, pequeño necio, porque yo moriré antes de que la nada llegue aquí, pero tú serás tragado por ella. Es una gran diferencia. La historia de quien muere antes termina, pero la tuya continuará sin fin, en calidad de mentira. ¿Por qué eres tan malo?, preguntó Atrello. Vosotros teníais un mundo, respondió sombríamente Gmork, pero yo no. ¿Cuál era tu misión? Gmork, que hasta entonces había permanecido aún erguido, se dejó resbalar hasta el suelo. Sus fuerzas se acababan visiblemente. Su ronca voz sonaba otra vez jadeante. Aquellos a quienes sirvo y que decidieron la aniquilación de fantasía vieron su plan en peligro. Supieron que la emperatriz infantil había enviado a un emisario, a un gran héroe, y parecía que él podría lograr aún llevar a una criatura humana a fantasía. Era absolutamente necesario matarlo antes. Para eso me enviaron a mí, porque había viajado mucho por fantasía. Encontré enseguida su rastro. Lo seguí día y noche. Le di poco a poco alcance. A través del país de los azafranios. Momad, el templo de la selva. El bosque de Hol. El pantano de la tristeza. Las montañas muertas. Y entonces, en el abismo profundo, junto a la red de Igramol, perdí su rastro, como si se hubiera volatilizado. Seguí buscando. En algún sitio debía estar, pero nunca más encontré sus huellas. Y así llegué finalmente hasta aquí. No lo he logrado, pero él tampoco, porque fantasía se hunde. Su nombre, por cierto, era Trello. Gmork levantó la cabeza. El muchacho había dado un paso atrás y se había erguido. «Soy yo», dijo. «Yo soy Atrello». Un estremecimiento recorrió el cuerpo extenuado del hombre lobo. El estremecimiento se repitió, haciéndose más intenso. Entonces, de la garganta de Mork brotó un sonido que parecía una tos jadeante. Se hizo cada vez más fuerte y áspero y se convirtió en un aullido que retumbó en todas las paredes. El hombre lobo se reía. Era el sonido más espantoso que Atrello había oído nunca y jamás volverá a oír nada parecido. Luego, el sonido cesó súbitamente. Mork había muerto. Atrello se quedó largo rato inmóvil. Finalmente, se acercó al hombre lobo muerto. Él mismo no sabía por qué. Se inclinó sobre su cabeza y acarició con la mano su piel velluda y negra. Y en ese mismo instante, más rápidos que el pensamiento, los dientes de Gmork se cerraron, mordiendo la pierna de Atrello. Hasta más allá de la muerte, la maldad de Gmork
era inmensa. Desesperado, Atreyu intentó abrir la presa. Fue en vano. Los enormes dientes se hundían en su carne, como sujetos con tornillos de acero. Atreyu se dejó caer junto al cadáver del hombre lobo, sobre el suelo sucio. Paso a paso, irresistible y silenciosa, la nada iba penetrando por todas partes, a través de los altos muros negros que rodeaban la ciudad.